Amados hermanos, en esa misma actitud de adoración, vamos a tener una lectura en Génesis 1:1. A ver todos juntos. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. ¿Listo? Dice así, yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El mensaje de esta mañana está titulado Tres reflexiones sobre el Dios eterno. Tres reflexiones sobre el Dios eterno. Y quiere el Señor que a lo largo del mensaje podamos ser edificados para comprender acerca de la eternidad de Dios. Y que el Señor nos dé aplicaciones a nuestros corazones para que teniendo un Dios eterno podamos ver la vida de una manera diferente. Oremos. Padre, te adoramos con todo el corazón en esta mañana y te rogamos, Señor, que seas tú dándonos de tu palabra y que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas. Que la sabiduría de lo alto, la cual es pura y benigna, se manifieste en cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, por lo bueno que eres, porque siempre, Señor, derramas de tu bondad sobre nuestras vidas. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. La eternidad de Dios. Si hay uno de los temas difíciles en la Escritura, son los temas de explicar quién es Dios. Y durante estas semanas estamos en los cultos explicando quién es Dios. En esta mañana en particular me toca explicar acerca del Dios eterno. Dios eterno. ¿Qué es eternidad? ¿Por qué es difícil para nosotros comprender la eternidad? ¿Saben por qué es difícil? Es difícil porque decimos que el culto es a las 8 de la mañana. Decimos que tenemos que entrar al trabajo a las 9 de la mañana. Decimos que cumplimos años el 20 de junio, el 21 de junio, el 23 de agosto. Decimos que tenemos 42 años, 45, 50, 60 años. Decimos que el otro año tendremos 61 años. Decimos que el próximo año me jubilo. Y estamos acostumbrados a la temporalidad. Estamos acostumbrados al tiempo. Estamos acostumbrados al almanaque. Estamos acostumbrados al reloj. Nuestra vida está en función a estas cosas que medimos. Y ya llega la 1 de la tarde y decimos ya es hora de almorzar. Y ya llega a las 6:30 de la mañana o las 7 y decimos es hora de tomar el desayuno. Estamos acostumbrados a esta manera de vivir. ¿Y saben qué? Cuando vamos a la palabra, desde el primer versículo que encontramos en la palabra y que hemos leído en Génesis 1:1, nos va a hablar de un Dios que escapa de lo que es temporal. Y vamos a encontrar que la palabra constantemente nos habla de la eternidad, de la vida eterna, pero cada vez que nos habla, rápidamente nos olvidamos porque buscamos la temporalidad. Unos se angustian porque están volviéndose viejitos. Otros se angustian porque ya están en la etapa de la responsabilidad, ya dejaron de ser
de ser niños y ahora ya tienen que tomar mayores responsabilidades. ¿Se dan cuenta cómo estamos sujetos a la temporalidad? Pero cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios, uno de sus nombres de Dios, es el Olam. Y la palabra el Olam significa Dios eterno. Esta palabra Dios eterno nos va a llevar a otra cosa. Nos dice que cada uno de nosotros, usted y yo, dice la palabra que cuando Él vino a morir por nosotros, vino a morir para darnos vida eterna. O sea, vida para la eternidad. No para únicamente para esta temporalidad de 70 u 80 años que nos toca vivir. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Dios, cuando habla de la vida eterna, de la eternidad y de Dios como eterno, se habla del El Ayón. Y El Ayón tiene este mismo significado. ¿Qué es eternidad? Cuando hablamos de eternidad, vamos a hablar en esta mañana de 3 reflexiones acerca de la eternidad. Y la primera reflexión que voy a tomar en esta mañana es ¿qué significa que Dios es eterno? ¿Qué significa que Dios es eterno? Primero, significa que está fuera del tiempo. Eternidad significa que está fuera del tiempo. Por eso es que lo primero que se crea, lo primero que Dios crea es el tiempo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla de en el principio, está hablando de la creación del tiempo. En el principio significaría lo siguiente: en la creación del tiempo para las dimensiones de este mundo, también añadió Dios los cielos y la tierra. Los que estudian física y los que conocen de física saben muy bien lo siguiente, que para entender la materia no se puede comprender si a las dimensiones no se le añade el tiempo. El tiempo es una de las dimensiones físicas. El tiempo no es espiritual. El tiempo es material. El tiempo se contabiliza. Y toda ecuación o fórmula o querer entender la materia se tiene que entender con esta dimensión. No se puede de otra forma. Por eso que en Génesis 1:1, Dios lo primero que crea es el tiempo. Para que nos demos cuenta que Dios está sobre el tiempo. Dios creó el tiempo y creó la materia. Creó las dimensiones que nosotros manejamos porque Él está sobre todo esto. Él está sobre lo material. Él está por encima de todo esto. Él es el creador. Dios ha creado el tiempo, ha creado la materia, está por encima. Y así como lo creó, así también lo recogerá. La Biblia nos enseña que el tiempo se acabará. Es decir, esta dimensión llamada tiempo, al igual que todas las demás, al igual que toda la materia, todo se acabará. Todo se acaba. Y va a volver a las manos de Dios. Pero todos los que hemos creído, iremos a pasar la eternidad con Él. Hay algo más en todo esto. Cuando hablamos, ¿qué significa que está fuera del tiempo? Significa que Él ve las cosas no como nosotros las vemos. Usted puede ver el próximo año, lo que quiere hacer. Los economistas, los que estudian planificación, ven las cosas a los próximos 5 años, a los próximos 10 años, a los próximos 20 años.
Los padres ven el futuro y tratan de ver qué va a pasar con sus hijos en los próximos años. Pero Dios no ve así. Él no ve la historia o las cosas que van a pasar como esto sigue, esto sigue, esto sigue, sino Él ve las cosas desde la eternidad. Para Él un día es como 1000 años es como un día. Para nosotros 1000 años es 1000 años, un día es un día. Para Dios no. Porque cuando se ve las cosas con la eternidad, todo se ve de una manera distinta, como en un plano. Es por eso que muchos se confunden cuando estudian la Biblia. Porque en la Biblia vamos a encontrar cosas que son del marco de la temporalidad, pero también vamos a encontrar muchas cosas que son en el marco de la eternidad. Y entonces, amados hermanos, estamos frente a un Dios que mira las cosas de una forma distinta. Y cuando vemos un Dios que ve las cosas de una manera distinta, tenemos que comprender lo principal. Dios está fuera del tiempo. Por eso, como está fuera del tiempo, Él es Dios sobre el tiempo. Dios puede hacer que en un día pase lo que no pasó en años. Pero hay que creerlo. Hay que creer que Dios puede hacer en un día lo que no pasó en años. Hay que creer que Dios es soberano sobre el tiempo. Incluso en la Biblia hay una escena importante cuando Dios detiene el tiempo. Los que trabajan con astronomía y cálculos del tiempo tienen que sumar siempre el número 1 a sus cálculos. Si no le suman 1, sus resultados no funcionan. ¿Y por qué le suman 1? Porque la Biblia nos va a enseñar que hay un día en que el tiempo se detiene. Dios lo detuvo para dar una victoria a su pueblo. ¿Y saben qué cosa? Dios, como es soberano del tiempo, es creador del tiempo, Él es el dueño del tiempo, Él hace lo que Él quiere con el tiempo. Amados hermanos, qué interesante. Dios está fuera del tiempo. Dios ve las cosas de una manera distinta a la nuestra. ¿Y saben qué? Nuestro Dios es soberano sobre el tiempo. Y el tiempo nos va a dar lugar a lo que se llama la historia. Los países tenemos nuestra historia, pero cada uno de nosotros también tiene su propia historia. Y Dios puede intervenir en la historia de cada uno de nosotros. Y Él puede cambiar de historia. Del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene poder para cambiar nuestra historia y de hecho que cambió nuestra historia cuando nos entregamos a Jesucristo. Cuando entregamos nuestra vida a Él, Él cambia nuestra historia. Y una historia equivocada, con errores, Él la puede cambiar y de hecho que la cambia a una vida sensata, diferente, con su poder. Porque Él es el Señor de la historia. ¿Qué significa que Dios es eterno? Significa que Dios creó el tiempo. Ya explicamos esto. Dios creó el tiempo. Él es el creador del tiempo. Amados hermanos, qué importante que Él haya creado el tiempo. Él es soberano por el tiempo. Una de las cosas que más nos preocupa es cómo pasa el tiempo. Pero ¿saben qué? El creer en el Señor es ponernos por encima del tiempo. Tal vez nosotros mucho pensamos en el poco tiempo que falta, en la edad que tenemos,
lo poco que hemos alcanzado en el tiempo que ya pasó. Pero ¿saben qué cosa? Dios es el dueño del tiempo. Él lo creó y Él puede hacer muchas cosas con el tiempo natural que nos queda. También para entender el tiempo que pasó. El Señor va a decir en su palabra, lo que ha sido ya fue, hablando del tiempo. Lo que ha sido ya fue. Es decir, todos nosotros, Dios nos ha dado un tiempo que ya hemos gastado. Ese tiempo que ya hemos gastado, el Señor dice, lo que ha sido, ya fue. Ya fue. Ya pasó. Sacar provecho y lecciones de lo que hemos hecho. Pero mirar para adelante y la mirada al futuro tiene que ser una mirada de fe. Mirar con fe el futuro. Mirar con fe es mirar con el Señor, puestos los ojos en Jesús, aquel que premia a todo aquel que lo mira con fe. Amados hermanos, cuando decimos que creó el tiempo, decimos que Dios nos está dando una bendición en nuestro entendimiento de comprender que el tiempo que nos viene son tiempos mejores. La Biblia va a enseñar que cualquiera que diga todo tiempo pasado fue mejor, no está hablando con sabiduría. Otra traducción va a decir que todo aquel que diga todo tiempo pasado fue mejor es un necio. Siempre lo mejor está por venir. ¿Qué viene para nosotros? Viene el Señor a llevarnos, es lo mejor. Viene la vida eterna, es lo mejor. Viene nuestro lugar en los cielos, es lo mejor. ¿Cómo que el tiempo pasado ha sido mejor? Nuestra reflexión del tiempo tiene que ser distinta, porque si miramos el tiempo y lo que hemos hecho con el tiempo, solamente con una mirada terrenal, carnal, natural, realmente sería para deprimirnos. Pero si miramos el tiempo con esta expectativa, la Biblia dice, nos purificamos a nosotros mismos. El que mira las cosas desde este punto de vista, de que el Señor viene, de que hay cosas que Él tiene para nosotros, de que hay oportunidades que vienen para servirle, para hacer utilidad, para dar de testimonio, para crecer en el conocimiento de Él, para crecer en la gracia, para vivir la eternidad. Esas expectativas, quien tiene esta expectativa del futuro, se purifica a sí mismo. Significa que Dios creó el tiempo. Vamos a una tercera respuesta. ¿Qué significa que Dios es eterno? Significa que se hace comprensible solo mediante la fe. Estaba en un momento de gran bendición Abraham. Y Abraham trajo un arbolito pequeñito para sembrarlo, un árbol tamarisco, y lo sembró el arbolito. Un árbol pequeñito, y lo sembró. Y luego que sembró este árbol pequeñito, este árbol tamarisco, chiquito ahí, como para que creciese a futuro, él se puso a adorar a Dios. Y comenzó a bendecir a Dios. Y es el primero en la Biblia que le dice a Dios, Jehová, Dios eterno. Jehová, Dios eterno. Y dice allí que Abraham lo invocó y le dijo, Jehová, Dios eterno. Qué interesante lo que está haciendo Abraham. Está sembrando un árbol pequeñito,
bebito, y está adorando a Dios. ¿Qué significa esto? Ese lugar es un recordatorio de lo que él comprendió de Dios. Él comprendió que Dios no está sujeto a la hora, ni al almanaque, ni a los años. No está sujeto al tiempo. Él que entendió que un hombre de fe tampoco lo está. Porque un hombre de fe ve la vida como dice la Biblia. La Biblia dice que la vida del hombre es como una sombra que pasa. Ayer nomás corríamos y jugábamos siendo niños. Ayer nomás estábamos de jóvenes yendo a las reuniones. Ayer nomás nos casamos. Ayer nomás los hijos se fueron de casa. Ayer nomás nos damos cuenta que el tiempo pasó. Pero cuando el hombre de fe ve la vida como una sombra que pasa, como una hierba que se marchita. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? El creyente está asociado a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da sentido porque es la que gobierna, la que nos instruye, la que nos guía. Pero esta palabra de Dios nos lleva a ver un Dios eterno. Abraham invoca, llama a Dios y le dice: Jehová, tú eres Dios eterno. Y he sembrado esta plantita para acordarme de una cosa. Cada vez que venga por acá voy a ver este árbol que va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y entonces me voy a dar cuenta que este árbol sí se está envejeciendo, pero tú, Dios, no te envejeces. Nosotros en nuestro cuerpo nos envejecemos, pero Pablo va a decir, el hombre interior, el que está dentro de nosotros, se fortalece y crece. Amados hermanos, ¿qué significa que Dios es eterno? Significa que la única forma de comprenderlo es mediante la fe. ¿Qué significa que Dios es eterno? Cuarta reflexión, significa que Dios acabará con el tiempo. Dios acabará con el tiempo. Hay un pasaje muy chiquito en la Escritura. Está escrito en medio de textos difíciles de entender. En Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7. Es el anuncio del último de los ángeles. Y de este capítulo 10, versículos 5 al 7, se los voy a leer. Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. El anuncio, el mensaje que se está dando aquí, está hablando acerca del Dios creador y de lo que está haciendo. Y luego este ángel va a dar este anuncio: el tiempo no va a ser más. O sea, se acabó el tiempo. La Biblia va a decir que en el tiempo de Noé el juicio fue por agua. ¿Recuerdan el diluvio? Pero Pedro nos va a decir que el término de todos los tiempos va a ser con fuego. Nos va a enseñar San Pedro que el primer mundo acabó por agua y que el último acabará por fuego.
Y la Biblia nos enseña entonces que si todo esto va a desaparecer, incluso el tiempo, ¿cómo pues no vamos a vivir de una manera santa y piadosa? Amados hermanos, Dios, como es el dueño del tiempo y creó el tiempo, Él también va a acabar con el tiempo. Él va a terminar con el tiempo. Y cuando el tiempo se termina la materia. Como les expliqué al principio, no hay materia sin que exista tiempo. Por eso es que va a decir la Escritura que todo esto se va a terminar. Claro que se va a terminar. Lo material es una cosa y lo espiritual es otra. El cielo es espiritual, el cielo no es material. No vamos a entrar con el cuerpo que usted tiene, con el que yo tengo al cielo. Este cuerpo no entra al cielo. Este cuerpo no es para el cielo. Para el cielo es un cuerpo eterno, un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Un cuerpo al cual el tiempo no le afecta. ¿Por qué? Porque va a vivir por la eternidad. Es otro cuerpo. Entonces, por eso dice que el tiempo no sería más. Y el tiempo se terminó. Y entonces estaremos por la eternidad, para siempre con el Señor. ¿Qué más? ¿Qué significa entonces que acabará con el tiempo? Y por último, significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son eternos. La Biblia nos va a decir que el Padre es eterno, la Biblia nos va a enseñar que el Hijo es eterno y la Biblia nos va a enseñar que el Espíritu Santo son eternos. En Isaías capítulo 9, versículo 6 va a decir: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, hermanos, Padre eterno. Quisiera que comprendamos esto. Un niño nos es nacido y se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar Padre eterno. Quiere decir que el niño que nació en Belén, Jesucristo, es el Padre eterno. ¿Por qué? Porque el Padre eterno es lo que dice, eterno. Y el Hijo es lo que dice, eterno. El Hijo y el Padre son uno. El Espíritu Santo es uno con el Padre y uno con el Hijo. Por eso creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Creemos en un solo Dios, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amados hermanos, aquí en este pasaje se está juntando dos cosas: la eternidad del Hijo y también la eternidad del Padre, y la unidad del Hijo con el Padre. Amados hermanos, ¿qué significa esto? Significa que a quien hemos recibido en nuestro corazón, a quien hemos entregado nuestra vida, el que vive en nuestro corazón es el eterno. Los antiguos, cuando hablaban de Dios, le llamaban el Olam, el eterno, el que vive en medio de nosotros y que ahora está en nosotros. Vamos al siguiente. Significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. El Hijo es eterno. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que en el principio ya estaba el Verbo, ya estaba Jesucristo. Y Jesús
Jesús, dice allí, era con Dios, uno solo. Pero también dice que Jesús, el Verbo, era Dios. Miren esto. Otra vez, estamos allí uniendo Jesucristo y el Padre. Y ambos son eternos. Y son uno y son eternos. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que Él da sentido a todas las cosas. Amados hermanos, el Hijo es eterno, pero también el Espíritu Santo es eterno. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se llama aquí el Espíritu? Se le llama Espíritu eterno. El Espíritu eterno. Y está diciendo que el Señor Jesucristo derramó su sangre, pero con el poder del Espíritu eterno. Quiere decir que el Espíritu y Cristo Jesús también son uno. Y ahí en esa unidad el Hijo derramó su sangre para salvarnos. Quiere decir, hermanos, en los primeros versículos que hemos leído, el Padre y el Hijo como uno, luego el Hijo y el Padre como uno, y ahora el Espíritu y el Hijo como uno. Por eso creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Amados hermanos, después de reflexionar en estas cosas, quisiera ver cuáles son las bendiciones del Dios eterno. ¿Cuáles son las bendiciones del Dios eterno? Y la primera bendición, Dios en Cristo vino desde la eternidad para salvarnos y darnos vida eterna. Esta es la primera gran bendición. El versículo que sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. El único que nos puede dar vida eterna es el Dios eterno. Amados hermanos, esa eternidad con Dios. Y aquí nos habla del creer o nos habla de perdernos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. O el hombre cree o el hombre se pierde. Si cree en Jesús se salva, pero si no quiere creer en Jesús, se pierde. Este versículo es muy amoroso, pero también es muy severo. Porque nos está poniendo a una elección. O crees o te pierdes. Este mundo tiene un montón de caminos. Y caminos muy interesantes. Pero cualquier camino que no tenga Jesús te lleva al error. Te lleva a la equivocación, a la dureza de corazón y a la perdición final. Aquí vemos nosotros
que Dios está llamándonos, diciéndonos que Él ha muerto, sí, por nosotros, que nos ama, que nos da vida eterna, pero cuidado, el que no quiere a Jesús se pierde. Y amados hermanos, es una gran bendición esta dádiva de Dios de la vida eterna. Pero a la vez, también es una gran advertencia de tener cuidado de rechazar esta bendición que viene de lo alto. ¿Cuáles son las bendiciones del Dios eterno? Siguiente, Dios nos promete que vamos a vivir con Él por la eternidad. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Primera de Juan 5, 11 y 12 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amados hermanos, Dios nos promete vivir con Él por la eternidad. Pero claro, nos preocupamos mucho por estos 70 u 80 años que nos toca vivir aquí. Algunos nos preocupamos mucho por los 10 años que nos faltan, o 20 años que nos faltan, o 30 años que nos faltan, y otros ya pasaron el promedio de los 70 u 80. Pero ¿saben qué? Hay que mirar al Señor. La fe es mirar al Señor, mirar más allá. El tiempo que Dios nos ha dado es evangelístico. El tiempo nos evangeliza porque el tiempo nos hace pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos dando a Él? Amados hermanos, el Señor ya prometió. Tenemos en el cielo una casa no hecha de manos, un gran edificio, dice la palabra, eterno en los cielos. Eso ya está. Pero en estos 70 u 80 años, dentro de este tiempo, Dios mira nuestra fe. Y el resultado de nuestra fe se llama fruto. Y lo veremos en un momentito. ¿Cuáles son las bendiciones del Dios eterno? Dios nos promete su amor por la eternidad. En Jeremías 31:3 hay un lindo pasaje que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta Jeremías, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso, por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quién podrá entender el amor de Dios? En nuestra mente no es comprensible. Pero el Señor le dice a Jeremías, un profeta con uno que tuvo una vida difícil, complicada, y a este profeta le dice, con amor eterno te he amado. Ojo, no con amor humano, que puede durar unos días, horas, minutos, como amor de adolescente.
que se enamora ahora y mañana ya no la quiere, y después se enamora después y después tampoco quiere. No, este es amor eterno. Y es el único que puede decir amor eterno, porque es eterno. ¿Saben qué? Nosotros tenemos vida eterna, pero tenemos un punto de partida en la vida. Dios no tiene principio ni fin. Nosotros sí tenemos principio. Nosotros sí hemos nacido y tenemos nuestra fecha de nacimiento. Dios no. Olam significa sin principio ni fin. Cuando decimos que es Dios, Olam, Dios eterno, tendríamos que decir Dios el que no tiene principio ni fin. O como lo traduce, como da el mensaje en Apocalipsis, el alfa y el omega. Es decir, primero, último y el último a la vez. El primero y el último juntos. Ahora, hermanos, ese amor eterno, esa prolongación de la misericordia. El amor de Dios se manifiesta alargando la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Alargando tu tiempo, mi tiempo. ¿En qué sentido? Cuando hay personas que aún no están siguiendo al Señor, siguen siendo objeto del amor de Dios y Dios le prolonga su misericordia. Y le sigue hablando y sigue dando oportunidad. Y sigue llamando, pero sigue la dureza en el corazón y sigue prolongando la misericordia. Pero ojo, ¿cuándo se termina esa prórroga? No lo sabemos. No lo sabemos. El joven rico, siendo joven, terminó su prórroga. Cuando le dijo, vende todo lo que tienes y sígame, él dio media vuelta y se fue. Siendo joven, terminó su tiempo. Amados hermanos, ¿cuándo es el tiempo? Dios tiene un tiempo para cada uno, un tiempo para despertar. Pero estas son las bendiciones del Señor. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Tercera y última reflexión en esta mañana. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Dios eterno? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Dios eterno? Una de las cosas hermosas de ver es un campo lleno de fruto para cosechar. Tengo familiares en Ica y hace algunos años íbamos a ver el tiempo de la cosecha de uvas y las parras llenas de uvas, llenas de uvas. Y qué bonito que es ver una poza con parras llenas de uvas, con racimos colgando, y la alegría que produce cortar dichos racimos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Dios eterno? Primero, debemos amar al Señor. Y segundo, debemos dar fruto. El amor al Señor. Juan va a decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero el mismo anciano Juan va a decir, en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto?
El Dios eterno, ¿qué pide de nosotros? Primero, que le amemos. Segundo, que llevemos fruto. Y tercero, que seamos sus discípulos. El Señor Jesús va a decir, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No seamos fluctuantes en nuestra vida cristiana. Permaneced en mi amor. Permanecer en el amor de Dios significa caminar hacia adelante. Caminar hacia adelante. Agarrados del Señor en el mundo que nos toca vivir, en esta temporalidad. Agarrados del Señor, para algunos tal vez en los próximos 50, 60 años que les toca vivir, para otros 40, para otros 30, para otros 20, para otros 10. Pero agarrados del Señor en los que nos toca vivir, permaneciendo en su amor. Amados hermanos, Dios eterno y su eternidad. Hay mucho dolor cuando vienen los momentos difíciles en la vida. Hay algunos que dicen, ¿cómo me quisiera morir? Pero ¿saben qué? La vida está en las manos de Dios. Y en esta vida, para superar cualquier cosa, la única manera es estar agarrado del Señor. Mirar la vida como una sombra que pasa, mirar la vida de una manera diferente. Amados, lo que usted ve aquí no es nada comparable con lo que se viene. Los sufrimientos que usted puede padecer, las dificultades que usted puede tener, los grandes deseos y ambiciones justas que usted pueda tener, realmente no son nada comparado con la eternidad. Que hay que ser muy responsables con este tiempo, lo repito, sí, muy responsables con cada segundo. Pero ¿saben qué? No perdamos de vista la más grande de las responsabilidades, que es la eternidad. Vamos a orar, tener un momento de oración. Señor, te alabamos con todo el corazón. Bendecimos tu nombre por lo bueno que eres. Y mientras oramos, démosle gracias al Señor, porque vino a darnos vida eterna y esa eternidad está en nuestro corazón. Dale gracias al Señor por la vida eterna que tienes en tu vida. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, dile allí, gracias por la eternidad. Gracias porque tengo vida eterna. Gracias porque voy a estar contigo para siempre. Dale gracias. Y si en esta mañana en tu corazón no hay la seguridad de la eternidad, si en tu corazón el Señor te está redarguyendo y diciendo que tienes que entregarte a Jesús, que tienes que entregarte a Cristo, quisiera que ahí donde estés le digas, Señor Jesús, esta oración, que la repitas conmigo, una oración muy simple, es una oración de entrega a Jesucristo. Señor Jesús, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón. Señor Jesús, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón. Si alguien en esta mañana está orando así, quisiera donde estés levantes tu mano para hacer una oración por ti. Si no estás seguro, segura, dile al Señor, Señor, te entrego mi vida, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana entregando su vida a Jesucristo? Quisiera que levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Alguien más que quiera acompañar a nuestros hermanos para hacer una oración final. Alguien más entregando su vida a Jesús. Es lo más importante que hay. El Señor está en todas partes. Donde tú vayas, ahí estará el Señor contigo.
Alguien más en esta mañana entregando su vida a Jesús. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Alguien más entregando su vida a Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mamita. Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana entregando su vida a Jesucristo. Entregando su vida a Jesús. Él es bueno, grande es su misericordia. Todos los que levantaron la mano, quisiera que levanten otra vez su mano para orar por ustedes. Y con la mano en alto vamos a orar. Todos los que han levantado su mano, levanten su mano bien arriba para orar por ustedes. Muy bien. Ahí con la mano en alto, levantando su mano en alto. Si usted ha entregado su vida a Jesús en esta mañana, levante su mano en alto, vamos a orar. Todos los que han hecho su decisión, levanten su mano para orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos con todo el corazón. Gracias porque eres bueno. Te ruego, Señor, y te encomiendo la vida de mis hermanos que están con sus brazos en alto. Y te ruego, Señor, que los bendigas y los guardes. Y tu gracia y tu favor sean con ellos. Señor, tú moriste en la cruz para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu favor aviven estos corazones. Si hay corazones alejados, Señor, que no están dando fruto, te ruego, Señor, que en la abundancia de frutos se derramen las vidas de estas personas que han levantado sus manos. También te ruego, Señor, que al final haya un buen tiempo de conversación con un consejero, una consejera, y que seas tú, Señor, dirigiendo este momento. En Cristo el Señor. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga en abundancia.